He sido dueño y he vivido en la misma casa durante 8 años. Es una casa normal, de tamaño familiar, lo cual tenía sentido cuando vivía con compañeros. Pero cuando se mudaron y me quedé viviendo solo, no tenía realmente nada que hacer con el espacio extra. Técnicamente era una casa de 4 dormitorios, pero yo solo usaba 2. Uno era mi dormitorio principal y el otro lo había convertido en una sala de juegos. Las otras 2 habitaciones estaban al final del pasillo del piso de arriba. Una tenía algunas cajas de almacenamiento y la otra estaba completamente vacía. Después de salir del trabajo, pasé por Wendy's de camino a casa y prácticamente fui directo a la sala de juegos. Al día siguiente no trabajaba, así que pensé que no había mejor plan que jugar toda la noche. Me puse los auriculares y cargué Call of Duty, pero antes siquiera de entrar en una partida, creí escuchar algo que sonaba como un golpe en la puerta principal. Me quité los auriculares y escuché con atención, pero no oí nada más. Pensé que si realmente hubiera alguien, habría vuelto a tocar, así que regresé al juego. Pasaron fácilmente un par de horas y entonces volví a escucharlo. Sonaba como un golpe o como una puerta cerrándose, o algo parecido. Con los auriculares puestos y la puerta de mi habitación cerrada, era demasiado tenue como para distinguirlo bien. Me levanté y abrí la puerta, asomándome al pasillo y esperando que el sonido se repitiera. Después de 1 minuto, bajé las escaleras y miré por la puerta principal. No había nadie afuera y todo parecía normal. Aún así, después de haber escuchado esos ruidos, me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada antes de volver arriba. Esta vez dejé la puerta de mi habitación abierta, pensando que si volvía a pasar algo, quizá podría oírlo mejor. Me puse de nuevo los auriculares y seguí jugando. Jugué una partida completa, unos 20 minutos más o menos. Cuando terminó la partida y me recosté en la silla, una figura pasó corriendo frente a la puerta abierta. Apenas dentro de mi campo de visión, me arranqué los auriculares de inmediato y salté de la silla, aterrorizado y sin saber qué hacer. Me quedé mirando fijamente la puerta. No tuve el valor de moverme durante varios minutos. Cuando finalmente miré al pasillo y luego al resto de la casa, no había nadie, pero la puerta principal estaba otra vez sin llave. Cuando la policía vino a investigar, quedó claro que la persona había estado escondiéndose y muy probablemente viviendo en la habitación vacía. No había entrado allí en semanas, quizá incluso en meses. Así que durante todo ese tiempo, alguien pudo haber estado justo al otro lado de la pared sin que yo tuviera la menor idea. Es realmente aterrador pensarlo, sobre todo al imaginar qué habría pasado si me lo hubiera encontrado cara a cara. No hay forma de saber qué habría hecho. Esto me ocurrió hace poco más de 1 año. Tengo 24 años y vivo solo en una casa adosada en los suburbios. Vivir solo se me hace bastante aburrido, así que intento invitar a amigos siempre que puedo. Mis amigos más cercanos vienen un par de veces por semana y, a veces, incluso se quedan a dormir para escapar de las casas de sus padres. Esa noche no tenía ningún plan, pero al día siguiente había quedado con mi amiga Sara para hacer una noche de películas. Así que solo quería que pasara esa noche y que llegara el día siguiente. Me fui a dormir temprano. En medio de la noche me desperté y miré la mesita de noche, eran las 2 de la madrugada. La forma en la que desperté fue extraña. El corazón me latía con fuerza y mi mente estaba completamente alerta, como si algo estuviera pasando. Pensé que quizá había tenido una pesadilla, hasta que escuché un clic proveniente de la planta baja. Me incorporé en la cama. Una puerta se abrió lentamente con un chirrido y pude oír pasos entrando en mi casa. A pesar del terror, pensé que tenía que ser Sara o alguno de mis otros amigos, ya que todos tenían llaves de mi casa por si alguna vez necesitaban un lugar donde quedarse. Me levanté de la cama, caminé hasta la puerta, la abrí y di un paso afuera, al pasillo. Sara, dije. Nadie respondió. Me quedé de pie en el pasillo durante lo que se sintió como una eternidad, hasta que de repente una luz brillante se encendió, iluminando todo el piso de abajo. Un segundo después, se escuchó un sonido suave de murmullo proveniente de la sala. Quienquiera que fuera había encendido el televisor por un momento. Sentí alivio, pensando que definitivamente era uno de mis amigos que había bebido de más. Bajé las escaleras y entré a la sala, y en ese instante sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Un hombre completamente desconocido estaba sentado en mi sofá mirando la pantalla del televisor. Parecía tener unos 50 años, con el cabello largo y negro en mechones irregulares y ropa sucia. Mientras lo miraba paralizado por el miedo, él giró la cabeza hacia mí,
Mostró una sonrisa torcida y luego levantó la mano, haciéndome un gesto como invitándome a sentarme en el sofá. Me di la vuelta y salí corriendo por la puerta principal. Golpeé la puerta de mi vecino hasta que me dejaron entrar y llamaron a la policía. Para cuando llegaron, él ya se había ido. No había rastro alguno de su presencia. Lo peor de todo fue que la policía no se lo tomó demasiado en serio, sugiriendo que probablemente solo se trataba de algún hombre sin hogar inofensivo que buscaba un lugar para dormir. Pero, como yo lo veo, todo apunta a lo contrario. Forzó la cerradura de mi puerta, se sentó en mi sofá y encendió el televisor. Luego, ese hombre enfermo me sonrió e intentó invitarme a sentarme con él. Creo que pudo haber sido un acosador o algo parecido, y ahora me cuesta incluso dormir por las noches cuando estoy solo, pensando que existe la posibilidad de que en realidad no esté solo. Mi amigo Derek y yo alquilamos una casa juntos. Él es bastante fiestero y a menudo sale hasta muy tarde o incluso se queda a dormir en casa de otras personas. Así que muchas noches tengo la casa para mí solo. Esa fue una de esas noches en las que Derek estaba en algún club o algo parecido. Al tener la noche para mí, saqué un par de latas de cerveza al porche delantero y me senté en el banco columpio que habíamos instalado. El clima estaba agradable y, siendo casi medianoche, la mayoría de la gente estaba durmiendo y el vecindario estaba bastante tranquilo. Después de estar afuera durante un poco menos de una hora, una persona apareció caminando por la calle frente a las casas. Parecía un hombre grande y llevaba una sudadera con capucha, pero había algo extraño en la forma en que caminaba. Estaba muy rígido, como si solo se movieran sus piernas y la parte superior de su cuerpo no. Cuando llegó justo frente a mi casa, se detuvo y me miró. Esperé unos segundos a que dijera algo, pero no dijo nada. Simplemente se quedó allí, en medio de la calle, mirándome fijamente. «Oye, amigo, ¿necesitas algo?», le pregunté. Se quedó en silencio por un momento y luego comenzó a caminar por mi entrada. Me levanté del banco y le grité que se fuera, pero cuando me di cuenta de que se estaba acercando demasiado, entré rápidamente a la casa y cerré la puerta con llave detrás de mí. Luego miré por la mirilla mientras el tipo se acercaba directamente a la puerta. Esperó un segundo más antes de sacar algo de debajo de su sudadera. Era difícil ver exactamente qué era desde el pequeño ángulo que tenía, pero parecía un martillo, o una palanca, o algo similar. En cuanto vi eso, supe lo que probablemente estaba a punto de suceder. Corrí escaleras arriba y me encerré en el dormitorio, marcando el 911 y tratando de hacer el menor ruido posible. Podía escuchar cómo la madera de la puerta de abajo se astillaba mientras suplicaba ayuda al operador. Entonces hubo un golpe fuerte y, de repente, silencio. El único sonido era la puerta rota balanceándose sobre sus bisagras. Esperé con ansiedad, asumiendo que en cualquier segundo escucharía los pasos del hombre acercándose a la puerta del dormitorio. Pero los segundos se convirtieron en minutos, hasta que escuché una patrulla policial entrando en mi entrada. Pensé en bajar corriendo hacia los oficiales, pero el operador me dijo por el teléfono que me quedara donde estaba y esperara a que los policías subieran por mí. Así que me senté de nuevo. 30 segundos después, escuché a uno de los agentes subiendo las escaleras, seguidos de gritos y el sonido de una pistola Taser activándose. El hombre había estado parado justo afuera de la puerta del dormitorio, como si simplemente estuviera esperando a que yo la abriera. Fue arrestado y, al parecer, estaba muy borracho, pero no tengo idea de quién era ni por qué hizo lo que hizo. Según lo que me dijeron los oficiales, el hombre ni siquiera quiso explicar por qué estaba caminando por esa calle o qué estaba haciendo allí. Todo lo que sé es que, si hubiera abierto esa puerta, habría sido lo último que habría hecho en mi vida. Mi esposa y yo solemos tomarnos vacaciones todos los años en distintos lugares. Es nuestra forma de desconectarnos de la rutina diaria y de pasar tiempo de calidad juntos. Este año habíamos reservado una cabaña en el estado de Washington. Estaba ubicada en una zona remota y descrita en internet como tranquila y pacífica, lejos de otros lugares o personas. La mayor parte de nuestra vida transcurre en ciudades abarrotadas, así que esto sonaba perfecto para nosotros. Cuando aterrizamos, caminamos hasta un supermercado para comprar lo que necesitábamos y luego tomamos un taxi hasta la cabaña. No alquilamos un coche porque sabíamos que solo estaríamos allí 3 días, así que queríamos pasar todo el tiempo en la cabaña. Y si cambiábamos de opinión o necesitábamos algo más, siempre podíamos pedir un Uber. El trayecto en taxi duró poco más de 1 hora desde el pueblo al que llegamos.
La mayor parte del camino transcurría entre enormes cadenas montañosas y paisajes cubiertos de árboles. Era realmente hermoso y nos dejó a los dos muy entusiasmados por la estadía. Finalmente, llegamos allá a la cabaña. Estaba completamente sola, en medio del bosque. Incluso el camino de acceso no era más que unas huellas de neumáticos sobre la tierra. Bajamos. Pagamos al taxista y entramos con nuestras cosas. La cabaña era pequeña. En la planta principal estaba la cocina y la sala de estar, con una escalera tipo escalera de mano que conducía a un altillo donde estaba la cama. El espacio del altillo era bajo. Literalmente tenías que arrastrarte para meterte en la cama, como esas que se ven en casas diminutas. Desempacamos los víveres y preparamos una cena muy rápida porque estábamos cansados del viaje. Luego abrimos una botella de vino para relajarnos por la noche. Encendimos la chimenea y charlamos sobre lo mucho que esperábamos disfrutar los próximos días. Ya era alrededor de las 11 de la noche cuando, de repente, ambos escuchamos algo afuera. Alguien estaba caminando por el césped cerca de la cabaña. El sonido era fuerte, como si estuviera realmente cerca. Mi esposa se puso nerviosa, así que intenté mantener la calma y le dije que todo estaba bien. Me levanté y miré por la ventana. Pero no fue hasta ese momento que me di cuenta de lo oscuro que estaba afuera. No se veía nada más que árboles enormes y una oscuridad total a su alrededor. Le dije que no veía a nadie. Luego fui hasta la puerta principal. La abrí. Salí al porche y encendí las luces exteriores. Lo único que pude ver fue una pequeña parte del camino de entrada, y tampoco había nadie allí. El bosque estaba completamente silencioso y tranquilo, así que, si alguien siguiera caminando, sentí que debería haberlo escuchado. Volví adentro y le pregunté a mi esposa si seguía oyendo los pasos, pero ella dijo que el sonido no se había ido alejando. Simplemente se había detenido de golpe, como si proviniera de algún lugar detrás de la cabaña. Mi fachada de valentía empezó a derrumbarse. Le dije que subiera al altillo y se quedara en silencio mientras yo averiguaba qué estaba pasando. Di la vuelta revisando todas las ventanas otra vez, sin ver nada, y regresé hacia la puerta principal. Me estaba preparando mentalmente para volver a salir cuando, de repente, un golpe seco sacudió toda la cabaña. Levanté la mirada hacia mi esposa, que estaba mirando hacia el techo. Había alguien sobre el techo de la cabaña. Me quedé adentro y llamé a la policía, dándoles instrucciones largas y detalladas sobre cómo llegar hasta la cabaña en la que estábamos. Durante la hora completa que tuvimos que esperar, de vez en cuando escuchábamos pasos caminando lentamente por encima del techo de la cabaña. Unos 45 minutos después, escuchamos cómo unas botas tocaban el suelo, seguidas por el sonido de alguien alejándose con total calma. Miré por la ventana una vez más y alcancé a ver la silueta de esa persona desapareciendo entre los árboles del bosque. La policía tomó nuestro informe y nos llevó hasta el pueblo, donde pasamos el resto de nuestras vacaciones. Pensar en lo que esa persona estaba haciendo a kilómetros de la civilización, en medio del bosque, es aterrador, sobre todo sabiendo que probablemente estaba esperando a que nos fuéramos a dormir o a que saliéramos afuera. Solo estamos agradecidos de haber salido de allí antes de que algo peor pudiera haber sucedido. Soy hijo único y crecí en un pueblo pequeño. Mis padres eran trabajadores incansables y a menudo tenían dificultades para pagar las cuentas, por lo que solían hacer muchas horas extra o incluso tener varios empleos. Debido a eso, me quedaba solo en casa con bastante frecuencia. Yo tenía 14 años en ese momento, y esa noche tanto mi mamá como mi papá estaban trabajando en turnos de cierre, así que me quedé solo en casa después de la escuela hasta alrededor de las 10 u 11 de la noche. Para mantenerme ocupado, solía ver televisión o salir a caminar por el bosque que estaba detrás de nuestra casa. Después de llegar de la escuela y comer algo, salí y comencé a caminar por mi ruta habitual mientras todavía había luz de día. Era un sendero de unos 4 kilómetros que atravesaba el bosque y que casi nunca tenía a nadie más caminando por allí. Sin embargo, de manera extraña, a aproximadamente 1 kilómetro de haber empezado el recorrido, vi a un hombre más adelante en el sendero. Estaba sentado con la espalda apoyada contra un árbol. Llevaba una chaqueta azul oscuro y una gorra de béisbol roja inclinada hacia abajo, cubriéndole los ojos y gran parte del rostro. Por la forma en que estaba encorvado, parecía que estaba dormido. Seguí caminando, intentando pasar en silencio, pero cuando estaba a solo un par de metros de él, levantó la cabeza de golpe y clavó la mirada en mí. Sus ojos estaban cansados y enrojecidos,
y tenía una expresión perturbadora, como si estuviera molesto o enfadado. Cuando pasé a su lado, comenzó a ponerse de pie. En ese momento tuve una sensación muy extraña sobre él, así que empecé a caminar más rápido, prácticamente trotando el resto del sendero hasta llegar a casa. No vi que me siguiera, pero aún así cerré todas las puertas con llave, por si acaso. Solo tenía 14 años y, aunque estaba acostumbrado a quedarme solo, me asustaba con facilidad. Me quedé dentro y revisé las ventanas una última vez antes de intentar distraerme viendo televisión. Sin embargo, apenas unos minutos después de encenderla, escuché una voz en la puerta trasera. Puse el televisor en pausa y escuché con atención, oyendo a un hombre llamar varias veces, repitiendo la palabra hola. Me levanté y miré por el pasillo principal. Era el mismo hombre de la gorra roja y la chaqueta azul. Estaba parado frente a la puerta trasera, prácticamente pegando la cara al vidrio mientras intentaba mirar hacia adentro. Me escondí rápidamente detrás de la esquina, pero debió haberme visto, porque dejó de llamar de inmediato y comenzó a intentar forzar la puerta. Me quedé completamente paralizado en medio de la sala, escuchando cómo la puerta se sacudía una y otra vez contra la cerradura. Después de varios intentos, finalmente se fue. Llamé a mis padres, y ellos llamaron a la policía, pero nunca lo encontraron. Haber sido seguido hasta mi casa y que alguien intentara entrar por la fuerza, solo puedo imaginar lo que esa persona tenía pensado hacerme.